Era el siglo XVIII y Francia se encontraba bajo la monarquía absolutista del rey Luis XVI, el cual formaba parte del antiguo régimen, nombre que se le designó al sistema de gobierno que precedió la Revolución Francesa. La mayor parte de la población estaba descontenta a causa de la pobreza y la obligación de pagar impuestos elevados. A ello se sumaba la situación del Estado francés, el cual padecía una grave crisis financiera. A pesar de la creciente deuda, el rey vivía rodeado de lujo y derroche. Además, era considerado incapaz para hacer frente a problemas políticos y económicos. Al notar la deplorable situación financiera, diversos ministros determinaron que esta no era sostenible y que se necesitaba llevar a cabo reformas importantes. Es por ello que el 5 de mayo de 1789 se convoca a los Estados Generales, una asamblea política con representantes de los tres niveles sociales, clero, la nobleza y el tercer estado, en Versalles. Sin embargo, esto ocasionó una resistencia de los grupos privilegiados, por lo que el tercer estado, es decir, el pueblo, formó su propia asamblea, llamada la Asamblea General, a la cual se le sumaron más tarde el clero y la nobleza. Este abierto desafío al gobierno monárquico que había apoyado al clero y a la nobleza fue seguido de la aprobación de una medida que otorgaba únicamente a la Asamblea General el poder de legislar en materia fiscal. Luis XVI se apresuró a privar a la Asamblea de su sala de reuniones como represalia. Esta respondió realizando el 20 de junio el denominado juramento del juego de la pelota, por el que se comprometía a no disolverse hasta que se hubiera redactado una constitución para Francia. La Asamblea General tomó el nombre de Asamblea Constituyente el 9 de julio de 1789, ya que su finalidad era redactar una constitución, es decir, una ley fundamental que organizase de otro modo la monarquía francesa. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París asalta la antigua fortaleza de la Bastilla, utilizada como prisión y considerada como símbolo del absolutismo. Dicho precedente fue seguido en otras ciudades, donde surgieron grupos de ciudadanos armados dispuestos a relevar a las viejas autoridades. El mismo rey y su familia tuvieron que huir de Versalles, trasladándose a París. En medio de este clima, la burguesía comienza a construir los cimientos del nuevo orden. Su obra legislativa, la Declaración de Derechos del Hombre, reconoce la igualdad como derecho inalienable y la soberanía nacional. Mientras la asamblea deliberaba, la hambrienta población de París, irritada por los rumores de conspiraciones monárquicas, reclamaba alimentos y soluciones. Al perder sus bienes y suprimirse los diezmos, la Iglesia francesa pasó a depender económicamente del Estado. Por esta razón, la Asamblea Constituyente hubo de emprender una reforma y racionalización de la organización eclesiástica, que se concretó en la Constitución Civil del Clero. El primer borrador de la Constitución recibió la aprobación del monarca francés. Este documento suprimía la división provincial de Francia y establecía un sistema administrativo cuyas unidades eran los departamentos. Aunque el rey seguía ejerciendo el poder del Ejecutivo, se le pusieron estrictas limitaciones. Su poder de veto tenía un carácter meramente suspensivo y era la Asamblea quien tenía el control efectivo de la dirección de la política exterior. Quedaba abolido el absolutismo, estableciéndose un régimen de monarquía constitucional. Una vez concluida su misión, la Asamblea Constituyente se disolvió, dando paso a la Asamblea Legislativa, que tenía que formular leyes para desarrollar los principios establecidos en la Constitución de 1791. En septiembre de 1792 fue elegida por medio del voto de los ciudadanos la Convención Nacional, formada por girondinos y jacobinos. Los crecientes rumores sobre la conspiración del rey contra el nuevo régimen ocasionaron que éste fuera llevado a prisión y posteriormente a la guillotina. El 21 de enero de 1793, seguido por su esposa María Antonieta el 16 de octubre de 1793. Caído el rey y disuelta la asamblea, la Convención Jacobina comienza el llamado Reinado del Terror, el cual establecía medidas policiales extremas para impedir cualquier acción contrarrevolucionaria. Miles de personas fueron condenadas a la guillotina, dejando así muchos muertos. La guerra contra los estados absolutistas de Europa continuaba, así que el directorio confió a Napoleón la dirección de los ejércitos franceses el 9 de noviembre de 1879. Sin embargo, Napoleón desconoció el gobierno del directorio y el poder ejecutivo quedó en manos de un consulado. De este modo, se dio fin a la Revolución Francesa. Sin embargo, los principios de Napoleón Bonaparte y sus transformaciones políticas fueron difundidas en Europa por los ejércitos de sus batallas. Y fue así como comienza la nueva época de las guerras napoleónicas.